Muy buenas noches. Estamos a una semana de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo evaluamos su gobierno? ¿Qué nos deja? ¿Cuáles son las cosas buenas, las malas? En fin, para debatir este tema, saludo a Violeta Vázquez. Violeta, buenas noches. Buenas noches. Carlos Bravo, regidor. Buenas noches, ¿cómo están? Y Vanessa Romero. Vanessa, ¿Qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches. Déjame empezar contigo, Violeta. ¿Qué dirías del sexenio del presidente López Obrador? Mira la sonrisa que traes, qué barbaridad. Bueno, yo creo que va a ser muy predecible que quienes simpatizamos con el proyecto de López Obrador vamos a encontrar un montón de cosas pues que reconocer, y quienes no simpatizan van a encontrar muchas faltas, ¿no? Pero lo interesante, creo yo, en todo caso, sería pues las razones por las que tendremos unos y otros para sostener esos discursos. No se trata de convencer a nadie, ¿no? El que piense que estuvo todo mal, pues va a creer que estuvo todo mal, punto. Sí. Pero yo pensaría que hay más bien ordenar un poco lo que considero que son los logros de este sexenio. Creo que hay por lo menos dos grandes ámbitos. Un logro o un gran cambio en términos materiales, ¿no? De la vida material de la gente, que se han impulsado a través de proyectos de infraestructura hacia sexenios que no teníamos gobiernos con grandes proyectos de infraestructura como los que sí se desarrollaron en este. Hay una política laboral que yo creo que ha sido lo más exitoso de este sexenio, ha sido la política laboral y sus efectos en la reducción de la pobreza. Hasta donde nos habíamos quedado, 5 millones de personas salieron de la pobreza en los datos de Coneval del 2022, pero falta la medición de 2024, que por lo que está adelantando el BID va a ser una reducción de hasta 8 puntos porcentuales, ¿no? Entonces eso es indudablemente es uno de los logros, no solamente porque es muy bueno que salga gente de la pobreza y porque teníamos también sexenios sin ver una reducción en la pobreza, sino porque es el núcleo del discurso del presidente López Obrador, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Y en efecto así fue. No solamente salieron personas de la pobreza, sino que también las clases medias vieron un beneficio. El salario promedio del IMSS se incrementó a 16,000 pesos o 17,000 pesos más o menos mensuales. Hay 23 millones de afiliados. Es decir, todos estos son cifras históricas. Entonces creo que en ese ámbito también hubo bastantes cosas que reconocer y que presumir. En la política social, 30 millones de hogares reciben al menos un programa social, también es una cobertura bastante amplia, es una lo que implica en términos de redistribución del ingreso, eso es importante. Y esos son un tipo de logros, y luego hay otros logros que creo yo que son logros culturales, y de ese, si quieres, hablamos en la siguiente intervención. Para que, a ver, Vanessa, tú ¿qué destacarías del sexenio del presidente López Obrador? Antes de entrarle a los datos concretos, quisiera que mi primera reflexión sobre aquello que nos deja Andrés Manuel López Obrador tras su paso en este país sea respecto a las ideas que parecían o nos habían planteado como ideas controvertibles y que él llegó a desmitificar, y que por tanto considero que nos cambió el rumbo hacia el cual puede dirigirse el país. Por ejemplo, en los temas del salario mínimo. Nos habían dicho que el incremento en el salario mínimo era inflacionario. Fue falso. Fue falso y demostró que las políticas de contención salarial desde el 77 a 2018 fueron poco menos que criminales. Se nos dijo también que el incremento del salario mínimo iba a causar una mayor informalidad. Esta administración nos ha demostrado que la formalidad creció al doble que la informalidad. Otro mito que logró derribar el presidente fue aquel de la economía del goteo, conforme a la cual nos habían dicho que si les iba bien a los de arriba, nos iba a ir bien a todos, y pues no funcionó. Esta administración demostró que si se inyectan ingresos en la base de la pirámide, sea a través de mejores salarios, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, programas sociales, se incrementa la demanda y se dinamiza la economía. Ya lo mencionaba. La economía no es el fuerte, ¿eh?
O sea, no creció. Este es el sexenio con menor crecimiento económico desde el sexenio de Miguel de la Madrid. Lo atravesó una pandemia, no deberíamos olvidar. Pero... otro elemento que ayudó a desmitificar, estábamos acostumbrados en administraciones anteriores que la entrega de infraestructura fuera o poca o incompleta. La administración de Andrés Manuel López Obrador será la que más entregue infraestructura, obras como las que mencionaba Violeta, en contraste con sus predecesores. Otro de los mitos que logra desbancar es el tema de los programas sociales que se nos había vendido y aún nos lo intentan vender algunos como indeseables porque formaban parte de una política de cooptación clientelar. Esta administración demostró que universalizarlos, eliminar intermediarios y elevarlos a nivel constitucional puede hacer que uno los desvincule con su otorgante. Y voy terminando. Hace unos meses, Enrique de la Madrid señalaba en esta mesa, presumiendo cómo el modelo neoliberal habría logrado tasas de crecimiento en Aguascalientes o Querétaro cercanos al 5%, un extraordinario 5%. Eso ya se logra hoy en estados como Yucatán con base en el desarrollo regional previsto en promovido por esta administración. Entonces concluyo diciendo que nos guste o no el país que deja Andrés Manuel López Obrador es profundamente diferente a aquel que recibió de Enrique Peña Nieto. Pues mira, Leo, yo organicé, cuando dijiste que íbamos a hablar de este tema, yo organicé mis intervenciones en 3 temas: lo bueno, lo malo y lo feo. Entonces, bueno, pues voy a empezar con lo bueno. Yo creo que una cosa que se esperaba de este gobierno y que afortunadamente no se cumplió era el tema de la inestabilidad económica. Digamos, haciendo una parte desde luego con la crisis del COVID, creo que en general se temía mucho la irresponsabilidad financiera, que se tomaran decisiones abruptas, que hubiera incluso como mucha irresponsabilidad fiscal. Y con todos los asegúnes en los que nos podemos meter, la verdad es que no hubo una gran crisis económica como esa que se temía en un principio. Creo que fue un sexenio... ¿Eso es un logro? Pero no, yo no dije logros, dije lo bueno. Lo bueno. Yo creo que es la estabilidad económica con el tremendo aunque o pero de, pues, con muy bajo crecimiento, ¿no? Hay otros 2 que iba a comentar, pero ya comentaron aquí Violeta y Vanessa, me los voy a brincar, que son muy importantes también, que son la reducción de la pobreza y el aumento en el salario mínimo. Creo que esos son de consenso, probablemente los 2 aspectos más positivos de esta administración. Y quizás hablaría de un último también que es muy polémico, que son los programas sociales. Porque a mí, digamos, me causa mucho nerviosismo hablar de los programas sociales en general. A mí me gusta siempre un poco filetear esa discusión de cuáles estamos hablando, porque tienen impactos muy distintos. Para mí, digamos, al menos personalmente, el que me parece más incontrovertible son los apoyos a adultos mayores. ¿Qué es el de mayor presupuesto? ¿Qué es el de mayor presupuesto? Algunos de los más controvertidos serían Jóvenes Sembrando Futuro, o, Jóvenes Construyendo Futuro o Sembrando Vida. Creo que los efectos dejan mucho que desear, pero me parece que en términos generales, además las encuestas lo dicen una y otra vez, es lo que más se le reconoce al presidente, y creo que a nivel individual, sin duda, los mejores programas sociales, pues sí representan una ayuda importante y le hacen diferencia a quienes lo reciben. Hay una polémica, me parece a mí muy interesante, en términos de, bueno, ¿realmente se construye un estado de bienestar a través de transferencias en efectivo que incluso implican retirarle recursos o fondos a los servicios públicos? Pues históricamente no. Históricamente los estados de bienestar son impuestos, son instituciones, son burocracias, ¿no? Son calidad en los servicios públicos, no es transferencia de efectivo. Pero más allá de esa discusión, pues creo que ese ha sido un éxito político de este gobierno y algo que el grueso de la población pues sí agradece. Totalmente. Bueno, hasta ahorita han sido puras fanfarrias, ¿eh? Creo que tenemos que equilibrar un poco, ¿o no? ¿O seguimos con las fanfarrias, Violeta? ¿Tú quieres seguir con las fanfarrias? Yo quiero seguir con las fanfarrias, pero sí hay algunas cosas que creo en la última intervención, igual que Carlos también las ordené, en la última sí pensaría hablar de cosas más que se tienen que fortalecer. Pendientes, digamos. Pendientes. Ahora, sobre el segundo gran aspecto de cambio de este sexenio, ¿no? Me gustaría destacar el cambio cultural.
Y este es importante porque pues casi siempre comparamos el sexenio de Andrés Manuel con los anteriores. Y pues la verdad siempre lleva las de ganar, o sea, no es por nada, pero pues, proyectos de infraestructura no hubo importantes en los últimos dos, o sea, en muchísimos indicadores. Había uno que creo que canceló el presidente López Obrador. Pero bueno, construyó otros 5 o 6, ¿no? Bueno, pero, y le completó otro. Y le completó aeropuertito ahí. Eso por lo menos. Pero bueno, Sí. en fin. Entonces, además, digamos, de estas cosas, o sea, si comparamos con los sexenios anteriores, pues sí, lleva las de ganar, pero cuando comparamos con otros gobiernos de izquierda en América Latina, y no voy a comparar logros, voy a comparar la altísima responsabilidad que tiene un gobierno de izquierda de permanecer y de no permitir el regreso de, además, ya como en modalidad recalcitrante de las derechas, ¿no? Que eso es lo que ha pasado lamentablemente en muchos países del sur. ¿Y por qué en el sexenio de Andrés Manuel no solamente no pasó, sino que además reforzó su proyecto y los electores votaron masivamente por la continuación? Me parece que ahí también hay pistas que analizar, ¿no? Sobre lo que yo llamo el genio político de AMLO. Sí me parece que es un genio político. Y entre otras cosas, creo que una clave para esto, para lograr esto, ha sido la politización de la gente. O sea, el hecho de que tú platicas con cualquier persona, ¿no? Yo me encuentro, gracias a tu programa, me encuentro personas en el súper, en cualquier lugar de la vida, ¿no? O sea, estacionando el coche, lo que tú quieras. Y la gente habla de política cotidianamente. Estén o no estén de acuerdo contigo. Pero esa efervescencia del discurso, del interés en lo público. ¿Y eso es positivo? Eso es muy positivo, es el interés de la gente en lo público, ¿no? No es nada más la política como pleito, como discusión, sino es que hay realmente mucho de interés. eso, ¿no? Yo también creo que hay mucho pleito, ¿no? Pues sí, depende con quién hables, pero creo que en general eso ha sido un logro que no hay que menoscabar, que menospreciar. Sí. También me parece que hay ciertos, al principio me acuerdo que había más pugnas discursivas que se fueron acallando y que ahorita creo que eso es incontrovertible. Yo me acuerdo que al principio se decía que Andrés Manuel no era feminista. Y creo que la política que nos ha dejado, una política paritaria, con una presidenta, ya tocando la puerta el 1 de octubre, con una serie de cabezas de, pues, tanto en las secretarías como en las legislaturas, etcétera, con presencia femenina, me parece que pues echa por la borda esa idea que teníamos de que Andrés Manuel era muy conservador y era muy machista, ¿no? Creo que la política, como se fue desarrollando, pues mostró lo contrario. Y por último, nada más quería tocar el punto que dijo Vanessa, lo de la universalización de los programas sociales no es solamente una cuestión económica, es una cuestión también ideológica, porque el hecho de que lo reciban tanto los ricos como los pobres te permite evitar el cisma que sí existe en otros países de que unos viven del gobierno y otros viven de su esfuerzo. Y eso ha ayudado muchísimo a evitar esa polarización que permite el regreso de las derechas, ¿no? Muy bien. Vanessa, ¿seguimos con las fanfarrias? Mitad y mitad. Para hablar de lo concreto, más allá de los mitos que ayudó a desbancar a Andrés Manuel, mencionaría algunos adicionales que no se han señalado aquí. Por ejemplo, más democracia con la revocación de mandato y con las consultas populares. El incremento en la recaudación fiscal y la reducción de las condonaciones tributarias. Y también las modificaciones que nos trajo respecto a la visión que teníamos y tendremos en el futuro a mediano plazo en la clase política. No solo en lo que decía Violeta, que antes la política le correspondía a los más privilegiados, a los más tecnócratas, a los más preparados, sino hoy parece que la política abarca un mayor espectro de personas. Y también por lo que hace al lujo. Yo no sé cuándo este país va a volver a ver, espero que sean los que sean vistos, sean altamente reprochados, políticos en zapatos Ferragamo, viajando en avión privado y con... Por cierto, eso del avión, cuidado, porque el presidente, yo creo que responsablemente se regresó a un avión privado. O sea, hace muchos años que ya viaja en un Grumman de la Fuerza Aérea Mexicana. Será complicado que los políticos, en términos generales, vayan en contra de la idea de austeridad republicana que trajo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero para ponerte contento, sí tengo algunos aspectos negativos que resaltar. Venga. Primero, el tema de seguridad pública. Ponerme contento a mí, fíjate. Fíjate cómo me perciben, ¿eh? Fíjate nada más, qué barbaridad. El tema de seguridad pública, que si bien hemos comentado en esta mesa cómo se aplanó la curva de homicidios dolosos, es cierto que no entrega Andrés Manuel López Obrador los resultados prometidos, además de que han pululado pues otro tipo de delitos como el cobro de piso, la extorsión, el cierto control territorial por parte de el crimen organizado. En materia de justicia, queda pendiente el tema Ayotzinapa, encontrar, como lo prometió a los jóvenes con o sin vida, el tema de la Comisión para la Verdad para la Guerra Sucia, que ha demostrado que los militares en este país están adquiriendo un poder descomunal. Y, por último, diría que también hay valoraciones que tendremos que hacer en el largo o mediano plazo, como por ejemplo el de la reforma judicial o los resultados concretos del IMSS Bienestar. Sí, yo siempre he dicho que los gobiernos siempre tienen claroscuros, ¿no? Esta visión de que todo estuvo mal o que todo estuvo bien, pues son tan falsas como una moneda de 3 pesos, ¿no? Pero, o sea, sí, yo creo que hubo logros en este sexenio, sin lugar a dudas, pero también muchos pendientes, sí, ¿no? Vamos equilibrando un poco la balanza, ¿no? Bueno, ya habló aquí Vanessa, sí, por ejemplo, a mí el tema de la militarización me parece un pésimo legado. Mira, probablemente el tema digamos, en la categoría de, ya hablamos de lo bueno, de lo malo, para mí al menos el número 1 sería en efecto el tema de la seguridad. De entrada, bueno, pues por el aumento de las desapariciones, porque la curva de homicidios se aplanó, pero eso no necesariamente significa que el Estado haya recuperado el control del territorio, ¿no? En muchos casos lo que vemos es que se aplanó porque lo que se instaló fue ya una gobernanza criminal que volvió innecesaria la violencia homicida para las organizaciones del crimen organizado. Vimos también una diversificación del portafolio de la criminalidad. Ya no es nomás el narco, ¿no? Ahora ya participan activamente, digamos, en la gobernanza del territorio, en ciertos sectores de la economía. En este sexenio se acuñó el término de narcoinflación, digamos, por la intervención que tienen ya directamente en los mercados, la extorsión, en fin. Y además esto es lo que aparece en las encuestas una y otra vez como la principal preocupación y el tema en el que la mayoría de los mexicanos reprueba la gestión de López Obrador. Entonces, bueno, seguridad me parece muy obvio. Hay otros 2 de los que quizá no se habla tanto, pero que también me preocupan mucho o me parecen como que tendrían que figurar ahí en el balance, en el lado de lo negativo. Uno es el tema de la salud. Sí. Tiene que ver en parte con la gestión de la pandemia, que fue, la verdad, muy mala, pero también tiene que ver con el desabasto, tiene que ver con que hay millones de niños que no han recibido sus dosis de vacunas, no nada más de COVID. En general, o sea, hay un desabasto de medicinas y un desabasto de vacunas. Hay una precarización de los servicios de salud muy evidente. Lo platicamos el otro día en otro episodio, una suerte de privatización silenciosa. Sí. Está el dato que dio Coneval de cuántas personas perdieron, digamos, acceso a los servicios de salud. ¿Cuántas consultas no se han dado? Mastografías, insumos, infraestructura. O sea, realmente el saldo en materia de salud es muy malo. Había una política insignia que quiso impulsar este gobierno, que era el INSABI, y este mismo gobierno la enterró porque dio muy malos resultados. El último ámbito del que me gustaría hablar, porque casi no se habla, y creo que deberíamos hablar más de él, es la educación. Ya salieron las evaluaciones de PISA, donde México pues no sale bien. El estado de la infraestructura escolar pues es peor que como estaba antes. Hay este programa llamado La Escuela es Nuestra, donde en lugar de que la Secretaría federal o las locales decidan cómo gastar el dinero, pues se le da básicamente a los padres para que ellos decidan si pintan el salón, si compran más bancas, si capacitan a los profesores o si arreglan los baños. Decisiones que sobre todo en las escuelas de más marginación pues no tendrían que tomar. O sea, tendrían que hacerse todas esas cosas. O sea, me parece una suerte como de capitulación de la responsabilidad de la autoridad pública en la materia. Pues decir, pues, toma el dinero y corre, guay, tú arréglate. Me parece que después, obviamente la pandemia tuvo un efecto muy fuerte, pero también hubo decisiones de política pública a las que no estábamos obligados. México fue de los países que más tiempo cerró las escuelas, que más tardó en regresar.
hay una pérdida de aprendizajes, hay mucha deserción y ni siquiera se hizo nunca realmente un diagnóstico de qué tamaño era el problema y cómo arreglarlo. Se dejó morir. Y bueno, pues al final la verdad es que, pues sí, los niños no votan, ¿no? Y probablemente no hay una motivación política para atenderlo, pero al final esos son los ciudadanos del futuro. Muy bien. Y creo que en términos de la calidad de la vida pública, pues vamos a ver los efectos de esto en los años por venir. Violeta, una última ronda para terminar esta evaluación del presidente López Obrador a una semana de dejar el poder. Creo que los retos que va a enfrentar la nueva presidenta, y ella los tiene muy claros, el más importante probablemente es la cobertura de salud, ¿no? Porque en efecto creo que hay una percepción en la misma gente simpatizante de Andrés Manuel, por aquello de que luego no nos dicen que somos acríticos y que no vemos lo malo. No, sí vemos las carencias. Eso no quiere decir que nos decepcione, ¿no? Simplemente pues tú ves dónde están las carencias, y sí creo que todavía no se alcanza la cobertura de salud, incluyendo la vacunación, como bien dice Carlos, en muchísimos ámbitos. Sin embargo, creo que sí se están dando los pasos, o sea, se está federalizando el sistema de salud de manera, esperemos que exitosa, pero eso no lo podemos saber ahora, sino que lo sabremos en unos años. Del mismo modo que ahora, en efecto, no tenemos los resultados positivos que quisiéramos tener en términos de educación. Después de la pandemia, en efecto, hubo un rezago que ya veníamos arrastrando de muchos años y no hemos logrado ver, lo digo, no se ve todavía el efecto, por ejemplo, de las universidades Benito Juárez, que se tienen que fortalecer, el efecto de las becas Benito Juárez para los niños de lugares más marginados, etcétera. Entonces, o de la nueva escuela mexicana, ¿no? Que vamos a ver en los próximos años si sí o no fue un buen modelo pedagógico. Entonces, esos son algunos de los retos, y yo creo que en el tema de programas sociales sí hay una necesidad de fortalecer los programas que tengan no solamente los que sean más benéficos, sino los que además, para el costo que implican, acarreen más beneficios, ¿no? Quizá el programa más exitoso en esos términos es el programa de madres trabajadoras, pero también es el que tiene una cobertura menor. Entonces, quizá allí el ajuste en los programas sociales va a ser uno de los retos que tenga que cumplir. Bueno, y a ver Claudia cómo los Sheinbaum. financian, porque ya le está llegando, o sea, nos estamos quedando sin dinero. Sí, exacto, Pero, por eso tienes que medir como sí, cuáles son más costo efectivos. exacto. Un último comentario de... No obstante, considero que el sexenio de Andrés Manuel López Obrador ha sido mayormente exitoso. Sí recordar que siempre nuestros análisis del mismo deberá estar cruzado por la pandemia, y recordar que las decisiones también tomadas en términos económicos por esta administración ayudó a que saliéramos más rápido del hoyo. Lo que sabemos es que justo los programas sociales como las becas a adultos mayores o jóvenes construyendo futuro funcionaron como un amortiguamiento para las familias mexicanas. Yo confío en que la historia le hará mucho más justicia a la que el corto plazo le hace Andrés Manuel López Obrador y a su administración. Pero creo que hoy ya contamos con elementos objetivos que parecen decirnos que le fueron bien. En un sexenio nada más pasó de gobernar su partido político 4 estados a 24, y pues nada más y nada menos que el estado actual de la oposición, y cómo le fue el pasado 2 de junio. No, bueno, la oposición, si lo mides en términos de la oposición, se destruyó la oposición, ¿no? Digamos que ya estaba en terapia intensiva después del 2018, ¿no? Un último comentario. Bueno, pues la parte de, ya dije, lo bueno, lo malo, lo feo. Para mí hay de entrada un proceso de despolitización, en contraste un poco con lo que decía Violeta, porque yo creo que es un sexenio donde se nota mucho un contraste con sexenios anteriores, en términos de que hay una falta de exigencia, una falta de rendición de cuentas, incluso una falta de movilización. O sea, yo no veo que se hayan politizado más aquellos temas en los que este gobierno queda más a deber. Ya hemos mencionado aquí varios de ellos. La seguridad, por ejemplo, es sorprendente qué poco figura ya en términos de la disputa política, de la exigencia, como que ya de alguna manera es un sexenio donde muy rápidamente nos acostumbramos, ¿no? Para mí ese es un legado muy lamentable de este sexenio. Otro sería, bueno, como parte de eso también, hay un proceso de desinstitucionalización de la vida pública, muy costoso, muy doloroso, y creo también, bueno, desde luego todo el tema de la erosión democrática, por la reforma al Poder Judicial, por la desaparición, de lo que va a ser la desaparición de órganos autónomos, que con todo y sus fallas y sus asegúnes, me parece que sí representaban no nada más una aportación,
sino un servicio a la ciudadanía. Muchos de estos órganos evaluaban la política pública o eran garantes de ciertos derechos que se van a quedar ahí un poco en el aire a ver qué pasa después de la reforma. Y por último, yo sí no quisiera dejar de mencionar esta cuestión que queda ya, digamos, en el contexto de la toma de posición de Claudia Sheinbaum, como de que la tarea para ella parece ser más cuidar el legado que dar mejores resultados. Y yo creo que la principal reforma para mí que le ha hecho falta al obradorismo, más que muchas de las que ha hecho o de las que no ha hecho, es reformar su relación con la realidad. Yo creo que este es un sexenio donde nos acostumbramos lamentablemente a que el presidente menospreciara reclamos muy legítimos, tratara como de ocultar o de maquillar datos como ocurrió con las desapariciones. Y al final, pues ese me parece un legado muy lamentable, porque sí, en efecto, hay cosas buenas, ¿no? Y esas, pues creo que nadie se las está regateando, por lo menos en esta mesa. Pero hay cosas muy malas que lamentablemente el propio obradorismo, empezando con el presidente, regatea, y en esa medida se vuelve más difícil, pues, atenderlas. Sí, qué bueno que tocas este tema de la democracia, porque yo creo que se va el presidente López Obrador y deja un debate, creo que muy interesante en la mesa, en donde hay un segmento de la población que cree que estamos en una deriva autoritaria, que ya se acabó la democracia, que estamos en una autocracia, en una democracia iliberal, en una dictadura, en fin, se han escuchado muchísimos conceptos, pero el tema es el breve periodo democrático que tuvimos del 2000 al 2018 se acabó, ¿no? Y estamos viendo la creación de un nuevo régimen. Y del otro lado hay quienes piensan que al revés, que se está fortaleciendo la democracia, otro tipo de democracia más participativa, tú lo mencionaste, en fin, ¿no? Creo que queda en como saldo de este sexenio ese debate. La caracterización. La caracterización. Y lo que es interesante es que son agua y aceite, ¿eh? No se pueden ahí, digamos, o estás de un lado o estás del otro. Bueno, ¿no? pero también existe la caracterización del régimen híbrido, Leo, que reconoce, claro, por un lado, a lo mejor estamos que gobierna una mayoría, sí, pero que dice es autoritario en la medida que ese gobierno mayoritario está derribando los límites a su poder. Que ese es el concepto de democracia iliberal, ¿no? Seguimos teniendo democracia, pero quien ha sufrido son las libertades, en fin, ¿no? Pero pues ese es el gran tema, yo creo, que nos deja el saldo este sexenio y que desde luego seguiremos debatiendo. Por lo pronto quiero despedir de este programa a Violeta Vázquez. Se va Violeta a trabajar con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Te deseamos mucha suerte, muchas felicidades y pues bueno, a lo mejor vienes aquí para presumirnos de los grandes resultados en el sector donde vas a estar. ¿Puedo decir una cosa? Claro, con mucho gusto. Bueno, fue tu cumpleaños y te íbamos a mandar un video, pero que ya no me dio tiempo de decirte. Te voy a decir lo que no te dije en ese video. Te quiero agradecer por el espacio en esta mesa, porque creo que tu interés es auténtico en escuchar y en hacer que se escuchen las opiniones de personas que no piensan necesariamente igual que tú o que otros miembros de la mesa. Y también quiero agradecer tu apertura, que siempre has sido claro con tu posición. Yo sé que eso te ha valido un montón de odio por un lado y también de simpatías, y pues así es esto, ¿no? O sea, claro, y eso te lo agradezco mucho, porque a mí me gusta mucho esa transparencia, y también les agradezco mucho a mis compañeros de mesa. Ha sido realmente un placer estar con ustedes, y pues qué lástima que con Vanessa solo coincidí un poquito, pero bueno, para todos muchísimas gracias. A Carlos lo tuviste que aguantar más. Lo tuve que aguantar. Qué barbaridad. Me recomiendo muy buenos libros, ¿eh? Sí. No, bueno, ya saben que la filosofía de este programa es un debate de gente inteligente con puntos de vista diferentes, ¿no? Y creo que ahí lo vamos logrando. Gracias, Violeta, gracias, mucha suerte. Nos vemos la semana que entra, Carlos, Vanessa. Nos vemos. Buen viaje. Viene... ¿Buen viaje? Violeta, sí. Violeta. Al segundo piso de la casa. Por el segundo piso de la cual puedes recargar tu... Bueno, y vamos a hacer una breve pausa. Viene Benito Nasif a explicarnos el proceso electoral. Ya empezó para elegir a jueces en México. Regresamos.